Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Zona Pública, transmitiendo en vivo desde Efecto Televisión aquí en la Ciudad de México, hoy martes 1 de octubre. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, 125 de Easy, 163 de Total Play y 159 de Megacable. En nuestro sitio web, por supuesto, www.efecto.tv, efecto con K, no lo olvide, y en nuestras redes sociales. En Facebook, TV Zona Pública, en Twitter, @Zona Pública_TV, en YouTube, Vázquez Handal Oficial. Esta tarde me da mucho gusto darle la bienvenida a Juan Ignacio Hernández Mora. ¿Qué tal, Memo? Felipe Gaitán, bienvenidos. En principio vamos a tocar un tema que tiene que ver con una resolución que Juan Ignacio nos va a explicar, mediante la cual un juez de distrito, y ahorita nos dices cómo estuvo, permite o quita los amparos, tú nos darás el concepto legal correcto, para que se pueda construir el aeropuerto de Santa Lucía. Sí, en realidad lo que hizo el juez de distrito en una primera reflexión fue precisamente conceder un amparo a, que suspendía las obras en Santa Lucía. Se hizo, imagino yo, que un análisis muy acucioso precisamente de por qué se le estaba negando al gobierno federal el poder empezar a hacer las obras en Santa Lucía. En principio no solamente hubo un amparo, hubo varios. El más importante, algo, ¿no? Sí. El más contundente tenía que ver precisamente con la viabilidad del proyecto, con la falta de permisos, en fin, eran muchos los escollos. Se vino también inclusive un grupo indígena a denunciar, que digamos fue de los últimos amparos. Dicho sea de paso, fue de los amparos que más rápido se negaron, puesto que no había, pues digamos, muy gran sustento. Y hoy en día, pues prácticamente el gobierno tiene una luz verde. Lo interesante es que esto fue previo a una declaración del propio presidente, en donde no solamente lo ponía como una instalación estratégica, que aquí vale la pena decirlo, ¿no? El gobierno federal hace declaratorias sobre instalaciones estratégicas, y las instalaciones estratégicas va desde una base militar hasta la sede del Poder Judicial, del Tribunal Superior de algún estado, de la sede inclusive ¿Hay de alguna institución. ¿Un parámetro? Es correcto. Porque esto va a dejar de ser militar, va a ser un aeropuerto civil. Es correcto. Hay una declaratoria en donde el gobierno de la República declara y da ciertas características de por qué se debe de convertir en instalación estratégica, y a partir de ahí sucede algo muy interesante. En el presupuesto jamás se deja de mantener una instalación estratégica. Entonces, México ha vivido inclusive instalaciones estratégicas como alguna petroquímica o una refinería, que tiene toda la lógica de por qué se convierte en una instalación estratégica. Se entiende. Y de la cual el gobierno, no se puede hacer un lado ni dejar de responsabilizarse en el mantenimiento y modernización de esa instalación. Por eso a veces es tan complicado que nuevas instituciones o algunos lugares puedan gozar de este elemento. Aquí inclusive se le agrega algo adicional a la instalación estratégica, sino que lo mencionó que era un tema de prioridad nacional, en donde prácticamente se volcaba todo el interés público hacia Santa Lucía, y de alguna forma yo creo que el juez de distrito, que además goza de muchísimo prestigio en la administración de justicia, es un egresado de la Libre de Derecho, que goza de un prestigio objetivo en sus resoluciones. Le ha tocado lo de los sueldos, en fin. Pues el día de ayer dio por aprobado de que se pueda continuar con Santa Lucía. Creo yo que esta historia no termina aquí. Porque, esta historia, salvo tu mejor opinión, sí, y el mismo presidente lo dijo, yo tengo unas bajo la manga. O sea, lo voy a declarar una instalación estratégica para quitarme todo el tema jurídico del colectivo No Más Derroches.
porque en la vida real esta no va a ser una instalación estratégica militar. Se nombra eso como una zona estratégica, se eliminan todos los amparos de entrada ya. Eso nos lo tiene que explicar, porque yo me acuerdo, aquí con nosotros estuvo Luisa Sali, que es el representante del colectivo No Más Derroches, y nos dijo que independientemente de los que tú ya narraste, hay uno que tiene que ver con la viabilidad. ¿Por qué? Porque yo como piloto me amparo porque corro un riesgo de muerte de volar ahí. Y si el juez quita los amparos y permite la construcción, el asunto es que de todas maneras va a haber muchos pilotos y aerolíneas que no van a querer aterrizar ahí. Bueno, para empezar. Ahora, lo curioso es que hasta ahora el presidente no ha hecho alguna declaratoria que, digamos, blinde a Santa Lucía en ese sentido. De Sedena, nada más. Porque además, la propia Secretaría de la Defensa tiene presupuesto para mantener las instalaciones e inclusive hacerles labores de modernización a las instalaciones. Entonces, considero que van a correr dos cosas en paralelo. Una, la famosa Terminal 3 en el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo creo que ya se convierte en algo ya muy viable. Resolver el hundimiento que además dicen que el proyecto arranca con 4,000 millones o 3,000 millones de pesos de la nivelación de la Terminal 2, que a cada rato se rompen ductos, que huele muy mal, que los gusanos que te llevan a transportarte a los aviones, hay goteras, están a punto de romper con una norma en la cual las autoridades internacionales pueden perfectamente prohibir que se estacionen en aviones ahí. Entonces nos vamos a encontrar con un aeropuerto que muy pronto muchos de los que llegarán a la Ciudad de México, de los que despegarán de la Ciudad de México, lo tendrán que hacer en algún transporte que los lleve hasta la zona en donde se encuentre el avión estacionado. Pero de tal suerte, pues imagínate, es una locura. imagínate para las dimensiones del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, yo estoy seguro que continuarán. Mientras que Santa Lucía vaya cumpliendo con determinadas normatividades internacionales, se va a tener que hacer sí o sí la tercera terminal en la Ciudad de México. Y pues hay cosas que se antojan insalvables en Santa Lucía, ¿no? El cerro que queda enfrente, que tiene alrededor de más de 35 vestigios arqueológicos, por lo que se menciona, ya ni recuerdo el número de lo que tiene catalogado INAH enfrente del cerro. La viabilidad de la operación. viabilidad, movieron inclusive los patos que estaban en la Nabor Carrillo, los movieron a Zupango, entonces también tienen un tema de ¿cómo se llama? Ya otra vez con las aves. Y a eso súmale el problema territorial que hay alrededor de Santa Lucía, que no será fácil para el gobierno, o por lo menos que va a encarecer muchísimo el proyecto de ampliación. Ahora, resulta que el tema de Santa Lucía parece que se va a resolver judicializándolo. Sí. O sea, ni siquiera un proyecto de política pública viable, sino a través de métodos judiciales o estas estrategias judiciales, porque como dice Ignacio, aparece uno y va a aparecer el otro y va a aparecer el otro. Porque siempre va a haber un contraataque de uno de los dos lados. A mí lo que me preocupa, y es la parte final del proyecto, es, relevan todos los amparos y demás, lo construyen, pero IATA, este organismo internacional, no se rige por eso. No se rige precisamente se rige por cuestiones de seguridad. Totalmente. La venia. Y además internacionales, o sea, que sobrepasan lo que tú puedas decidir a nivel local. Sí, entonces, si no tienen eso y no lo han negociado, no van a dar el permiso. Y el riesgo que se pone en las propias pero aeronaves. entonces ahí es lo que nos decía Luisa Sali cuando vino. O sea, el tema es que ya el piloto puede decir, yo no vuelo ahí. O las aerolíneas pueden decir, no me conviene. No, a ver, si hay un riesgo real por el tema del aterrizaje, yo no vuelo ahí, entonces la aerolínea va a tener que suspender o cancelar esos vuelos. Y los aviones no se repelen. Por las autoridades internacionales que tienen que ver con la parte radial, con la cuestión de controladores de vuelo. En fin, en la cuestión de aviación dependes de organismos internacionales que son fundamentales para que verdaderamente un aeropuerto de estas condiciones pueda llegar a operar. Yo creo que esta historia continúa. Lo que hizo el juez de distrito Guzmán, me imagino que obedece a que de alguna forma se sustentó. Aplica en estricto derecho. El que pudiera exactamente darse a la modernización. Pero lo que vemos es que la política pública la definen los abogados.
¿Los jueces? Bueno, O sea, los jueces Sí. son los que van a definir la política Porque pública. lo que me digas, ahorita Lo que estamos sea. hablando del aeropuerto porque es la noticia del día. Pero por la va el Tren magnitud. Maya. Pero todo lo que me Va. digas, lo estamos judicializando. Y acaba desgastando, porque el presidente había dicho que en 6 años, al término de su sexenio, iba a entregar el aeropuerto. Ya lleva 1 año y lo que También les dijo falta, que íbamos a crecer al 4% y hoy bajó la perspectiva a 0.4. o sea, técnicamente estamos ni frío ni calor, dirían los españoles. No, lo que yo creo, independientemente de la interpretación que cada quien tenga, es que el presidente de la República puede tener muy buenas intenciones. Pero la política no se rige por... No se rige por buenas intenciones y hay un tema que se llama eficiencia, pragmatismo, administración pública, de la cual, pues con todo respeto, no tiene ni la más remota idea ni él ni sus colaboradores. Esa es la No, verdad. y además hay algo que me Y parece... además se cree él mismo su narrativa. Pero en el mismo sentido, o sea, la narrativa tendrá que ver con esto de buenos y malos. Son los fifís los que están tratando de echar para atrás esto. Nosotros seguimos Los adelante. rivales, los conservadores. Y él anunció algo, o sea, necio, y es necio, y es necio. Y digo, no significa que eche para atrás el aeropuerto de Santa Lucía. Si ya está encaminado, que lo haga de la mejor manera, en todo caso, para que pueda obtener sus permisos, porque al final lo puede tener el tema de la obra. Pero es que ahí está el problema. En una comparativa técnica, económica, No, no lo es. no se puede hacerlo mejor. No. Y aparte, una de las cosas que prometió es que este iba a salir más barato que Texcoco. Y no va a ser. Y eso no es cierto. Bueno, ya con el que se pagó de Texcoco, ya el costo de este ya fue. Aparte de... Y nos falta Toluca, que es Aparte el te tercer falta aeropuerto. Toluca, los problemas que ya mencionó Juan Ignacio de la Terminal 3, de la Terminal 2, el asunto de la logística de llevar pasajeros que lleguen al de Santa Lucía a los otros aeropuertos. O sea, la verdad es que es un proyecto bastante mal hecho. O sea, ni siquiera es medianamente mal hecho. Ahora, es bastante conociendo mal hecho. conociendo al presidente, conociendo lo que dice y la forma en que se maneja, él se plantea sobre todo en una perspectiva moral. No se va a echar para atrás. O sea, va de frente y no se Híjole, quita. pero qué difícil, ¿eh? No se va a echar para atrás. Si es una acción con arreglo a valores, no se va a echar para atrás porque esa es la finalidad. No importa Bueno, el costo que sea. Vamos a hacer un corte y ahorita que volvamos seguimos discutiendo de eso. Porque acuérdate que está el anuncio de que viene el primer ministro de Singapur en unos días y eso tiene que ver con el aeropuerto. No tardamos.